Buenos días, ¿cómo están? Gusto saludar a los que no he podido saludar todavía. Y un gusto también poder nuevamente estar junto a ustedes estudiando la palabra del Señor. Y los invito a que me acompañen a Génesis 45. Hoy, con la gracia de Dios, podremos continuar el estudio que hemos hecho llamado La imparable providencia de Dios en la vida de José. La imparable providencia de Dios en la vida de José. Y para los que toman nota, la enseñanza de hoy se llama Teología sólida, amor profundo. Teología sólida, amor profundo. El pasado sábado, 23 de agosto, se celebró un servicio en memoria de John MacArthur por su fallecimiento. Una de las personas que participó en medio de ese servicio fue su hijo mayor, se llama Matt MacArthur, y pues contó esas experiencias que vivieron en familia y cuentan cómo en 1992 la esposa de MacArthur y una de sus hijas tuvieron un grave accidente automovilístico. Matt, que es el hijo que está contando el testimonio, cuenta cómo estaba ahí, pero en otro carro y pudo presenciar todo. Sale corriendo inmediatamente y va al carro donde está su mamá y su hermana y ve que su mamá está gravemente herida. No cuenta los detalles de cómo fue esto, pero dice que un helicóptero tuvo que recogerla y llevarla de urgencias al hospital. Matt, que es el hijo, el que cuenta la historia, cuenta cómo llegó horrorizado al hospital y escuchó que su mamá se había roto el cuello. Todos estaban devastados, según cuenta él. Y de aquí para adelante voy a citar tal cual como él cuenta la historia. Cuando llega su papá John MacArthur al hospital, cuenta su hijo Matt: me encontró en el pasillo, me miró fijamente con una calma increíble y me dijo: hijo, ¿dónde está tu mamá? Le respondo: está en la unidad de cuidados intensivos con una fractura en el cuello que no se ve nada bien. Lo que dijo a continuación me marcó para siempre. Puso la mano en el hombro y dijo en voz baja: hijo, Dios es soberano y tiene todo bajo su completo control. Entonces, sin decir más, se dio la vuelta, entró a la UCI para estar con el amor de su vida. Este tipo de historias me hacen pensar cómo es que un hombre puede responder de forma tan sobria, tan madura, ante un momento que es sumamente tensionante y crítico. Y creo que la respuesta es que este hombre había cultivado una teología sólida y un amor profundo. Y es lo que, como veremos hoy, modeló también José. Dice J. Packer acerca de José: la teología de José era tan sólida como su profundo amor. José reaccionó también, como lo veremos, de forma sobria, de forma madura, en esos momentos de presión en su vida, donde pudo responder por su teología sólida y su profundo amor. Y vimos en la actualidad, incluso en el ámbito cristiano, en un mundo donde cree que debes tener o lo uno o lo otro. O eres de los que escoge la teología como los que estudia, o eres de los que escoge el amor, de los que da. Pero pues la realidad de la palabra es que nada está más alejado de la realidad. Por el contrario, lo que nos muestra es que si no crecemos en nuestro conocimiento de Dios, si no crecemos en nuestra teología, no podemos profundizar en nuestro amor, ni madurar nuestro amor. Por ejemplo, el aspecto de la teología que sostuvo a MacArthur en lo que les acabo de contar y que también sostuvo a José es entender que Dios es soberano, que su providencia es imparable. Si no crecemos en nuestro entendimiento de Dios, de su soberanía, de su providencia, no podremos crecer en nuestra madurez y profundizar en nuestro amor. Por ejemplo, esto está en práctica como la providencia de Dios nos ayuda a perdonar. ¿Por qué? Bueno, porque abre nuestros ojos a ver que eso del pasado que tanto nos hirió fue permitido por Dios con un propósito. Así que ya no tenemos que estar buscando culpables, venganza, sino descansar que Dios permitió que fuéramos heridos para cumplir sus gloriosos planes. La providencia de Dios también nos guarda, por ejemplo, de la queja. Me sorprende mucho, estoy leyendo un libro llamado Guerra de Palabras de Paul Tripp y
algo que habla sobre la forma como hablamos, tiene todo un capítulo acerca de la soberanía de Dios. Yo nunca había relacionado eso, pero la soberanía hasta afecta la forma como hablamos. ¿Por qué? Nos guarda de la queja. Cual sea la razón de nuestra queja, hasta que le sacaste la mano en ese ITP y siguió derecho. ¿Sí les ha pasado? Todo eso, hasta eso, eso tan cotidiano, tan mínimo, es permitido por Dios con un propósito. La soberanía de Dios también nos ayuda a ser valientes, a ver que Él controla todo. La providencia de Dios nos guarda de la autocompasión, de la culpa, de que todo esté centrado en mí. Y podríamos continuar y continuar meditando y llegar a la conclusión que entender y profundizar en nuestra teología, en entender quién es nuestro Dios, hace que podamos responder en amor, agradando a Dios y creciendo en nuestra madurez. Y ese es José. Para el punto de Génesis 45 es un hombre de 39 años que demuestra madurez en sus momentos más críticos. De hecho, aquí en Génesis 45 estamos ya en el clímax de la historia. José, siendo el gobernador de Egipto, recuerdan que tenía hasta otro nombre egipcio, Sabnat Panea. Este hombre había amenazado con dejar esclavo a Benjamín. Benjamín era el hijo menor de los 12 hijos de Jacob. Con ello, amenazando con dejar esclavo a Benjamín, quería ver cómo reaccionaban sus hermanos. Para determinar si sus hermanos eran los mismos jóvenes celosos, orgullosos, vengativos de hace 20 años, o si tal vez ya habían cambiado, se habían arrepentido. Y eso fue lo que vimos en la última enseñanza de esta serie. En el capítulo 44 vimos cómo Judá, uno de los hijos de Jacob, en representación de sus hermanos, intercede por Benjamín, quiere cuidarlo. En vez de odiarlo y dejarlo como esclavo como hubiera hecho en el pasado, ahora ellos se habían arrepentido, había habido un cambio en el corazón. Ahora buscaban cuidar a su hermano menor, se preocupaban profundamente por el bienestar de su padre. Así que cuando entramos a Génesis 45, estamos en esa escena. José vestido como egipcio, en su papel de egipcio, y está parado frente a sus hermanos, quienes todavía no saben que él es José. Y sus hermanos, quienes tanto mal le habían causado. ¿Cómo responderán en este punto tan álgido, tan crítico? Pues bueno, veremos que José era un hombre cuya teología era sólida y le afirmó para responder bien ante la presión y le habilitó también para amar profundamente a su familia. Así que veremos 2 puntos, versículo del 1 al 8, veremos la teología sólida de José y del versículo 9 al 15 veremos el profundo amor de José. La teología sólida de José y el profundo amor de José. Oremos. Te agradecemos, Padre, porque nos permites estudiar tu palabra. Pero reconocemos que este ejercicio es un ejercicio espiritual que ni en mis capacidades ni en la de mis hermanos podría cumplir el objetivo por el cual fue diseñado. Y es darte la gloria y cambiar nuestro corazón, por lo cual rogamos por la ayuda de tu Espíritu, quien tiene ese poder. Habla en nuestra vida, obra en nuestro corazón, trae salvación, danos crecimiento, danos ánimo, para la gloria de tu nombre. Amén. Empecemos con el primer punto, la teología sólida de José, versículo del 1 al 8. Vean, versículo 1 al 2, ya vamos a entrar a leer. Dice, Génesis 45, versículo 1 y 2 dice, José ya no pudo contenerse. Delante de todos los que estaban junto a él, exclamó, hagan salir a todos de mi lado. Y no había nadie en el cuarto. Cuando José se dio a conocer a sus hermanos, lloró tan fuerte que lo oyeron los egipcios y la casa de Faraón se enteró de ella. Este es el clímax de toda la historia. Habían pasado 22 años desde que a José lo vendieron como esclavo a Egipto. Y según el versículo 6, que ya lo veremos, habían pasado 2 años desde que vio a sus hermanos y sus hermanos no lo reconocieron. Aquí quiero que piensen todo el cúmulo de sentimientos que tenía José. Después de todo lo que había vivido, después de ver a sus hermanos nuevamente,
súmele a eso que acaba de escuchar el discurso de Judá que vimos en el capítulo 44. Que por cierto, en el versículo 34 de ese capítulo, había escuchado José dos cosas muy importantes. Primero, que Judá y sus hermanos habían cambiado, se habían arrepentido. Pero segundo, que su padre Jacob seguía vivo, cosa que él desconocía. Su padre estaba vivo. Todo ese mar de emociones fue algo que, según el versículo 1, ya no pudo contener. Aguantó solamente para dar la orden que todos salieran. Y la autoridad de José aquí es notable. Todos sin titubear se van. En el versículo 1 dice que ya no quedaba nadie excepto sus hermanos y él. Y estando solo con ellos empieza a llorar. No sabemos qué tan lejos estaba la casa de Faraón, pero hasta allí se enteraron. Todo lo vivido como esclavo, como preso, como extranjero, lo estaba derramando en lágrimas sinceras, profundas, frente a sus hermanos. Yo supongo que los hermanos en ese momento estaban algo preocupados. Pónganse la imagen. Está Sabnat Panea, este hombre, el gobernante egipcio, que siempre se ha mostrado tan rudo frente a ellos, ahora está vulnerable frente a ellos. Pero piensen un poquito qué estaba pasando en la cabeza de ellos. Estamos solos con el gobernador de Egipto y este empieza a llorar. ¿Qué pensarán los que están afuera? Que le estamos haciendo algo, en cualquier momento entran y nos matan. Pensarán que le estamos haciendo daño, pero afortunadamente no era lo que estaba pasando. Vean versículo 3. José dijo a sus hermanos: yo soy José. ¿Todavía vive mi padre? Pero sus hermanos no podían contestarle porque estaban atónitos delante de él. Aquí por fin, luego de 2 años, José se da a conocer. Ya no les habla de egipcio, porque cuando digo que todos salieran, hasta el intérprete que le traducía se salió del lugar. Ahora José les está hablando en hebreo, en el idioma de sus hermanos. Sus hermanos por fin lo entienden sin problemas, sin necesidad de un intérprete. Y lo que les dice es: yo soy José. Yo soy José. En medio de lágrimas, yo soy José. Y ellos dicen que quedaron atónitos. Yo no sé si esta palabra alcance a mencionar la reacción de los hermanos. Realmente yo no sé si en todo el diccionario hay una palabra que pueda mostrar la emoción de ese momento. Pero esa palabra tiene la idea que quedaron paralizados a causa del terror. Y José, en medio de lágrimas, solo les preguntaba por su padre. Ya antes lo llamaban su padre, como el padre de los hermanos, pero ya aquí dice mi padre, porque ya reveló que es José. Mientras los hermanos no podían decir ni una sola palabra, solo podían estar tiesos frente a él, procesando lo que estaba pasando. Pero procesar la información para ellos no era algo que creo que les ayudara. Porque vean, el hombre que está frente a ellos es el hombre, después de Faraón, con más poder en todo el mundo. Y ahora se dan cuenta que la misma persona que hace 22 años ellos quisieron matar y lo vendieron como esclavo. O sea, procesar la información debía llenarlos de terror. O sea, su vida estaba en manos del hombre que hace años lo intentaron matar. Esto debía llenarlos de terror. Pero ahí encontramos que palabras que son de palabras que erizan la piel de cualquiera. Vean, voy a leerlo de seguido para no frenar, sino captar la belleza de estas palabras que dice José. Versículo 4 al 8. Dice: y José dijo a sus hermanos: acérquense ahora a mí. Y ellos se acercaron y les dijo: yo soy su hermano José, a quien ustedes vendieron a Egipto. Ahora pues, no se entristezcan ni les pese el haberme vendido aquí, pues para preservar vidas me envió Dios delante de ustedes. Porque en estos 2 años ha habido hambre en la tierra y todavía quedan otros 5 años en los cuales no habrá ni siembra ni siega. Dios me envió delante de ustedes para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Ahora pues, no fueron ustedes los que me enviaron aquí, sino Dios. Él me ha puesto por padre de Faraón y señor de toda su casa y gobernador sobre toda la tierra de Egipto.
Si las palabras de Judá en el capítulo 44 nos dejaron impresionados, estas nos aplastan, nos aplastan. En el versículo 4 empieza José pidiéndole a los hermanos que se acerquen. Según Charles Swindoll, esa palabra, este término en el hebreo, no solamente se refiere como a la aproximación en el espacio, sino a un acercamiento también íntimo. Es decir, aquí José les habla con singular amor, con singular cariño. Cualquier hombre en este caso estuviera reaccionando diferente, estuviera buscando venganza, estuviera lleno de rencor o buscando buscando la autocompasión, como vean todo lo que me han hecho ustedes a mí. Pero no, lo que hace es calmarlos incluso. Vean el versículo 5, les dice, no se entristezcan. ¿Cómo hizo para reaccionar así? ¿Cómo? La respuesta es que José tenía una teología sólida. Una teología sólida. Entendió que sus circunstancias no estaban bajo el pecado de sus hermanos, no estaban por la mala suerte que le tocó a él, no estaban ni siquiera en el poder de Satanás, sino que vio su pasado, su presente y su futuro en el lente de la soberanía de Dios. La mano invisible que lo llevó a Egipto, ahora para él era clara, era palpable, era Dios mismo. Véanlo, en el versículo 5 José dice, para preservar sus vidas me envió Dios. Versículo 7, Dios me envió. Versículo 8, no fueron ustedes los que me enviaron, sino Dios. Las palabras de José repetidamente enfatizan en que quien lo había enviado a Egipto era Dios y punto. Ahora, José tampoco excusa ni pasa por alto el pecado de sus hermanos, ¿cierto? No les dice a sus hermanos, tranquilos, ustedes no hicieron nada. No, él también muestra que sí pecaron contra él. El versículo 4 dice, ustedes me vendieron a Egipto. El versículo 5 dice, no les pese el haberme vendido aquí. Esto quiere decir que la soberanía de Dios no quita la responsabilidad del hombre. No quita la responsabilidad que tú y yo tenemos frente al Señor. Nadie jamás podrá decir que pecó por culpa de Dios. Y tú y yo tendremos que dar cuentas delante de Dios por nuestras obras de injusticia, por nuestra maldad, por nuestro pecado. Pero también nos muestra esto que detrás de ese velo sucio, oscuro del pecado de los hermanos, José podía ver la mano invisible de Dios, usando hasta esos horribles pecados como un instrumento para llevar a cabo sus gloriosos planes. Es que vean lo paradójico que es. José, en otras palabras, le está diciendo a sus hermanos, ¿saben? Dios usó su deseo de matarme para que yo pudiera preservar sus vidas. Dios usó su pecado para que yo pudiera traerles salvación. Tremenda la teología de José. Y es que mira la clase de salvación que trajo José. En el versículo 5, él dice, para preservar vidas. Es decir, si lo recuerdan, gente de muchas naciones iban ante José para conseguir alimento en medio de una escasez que era mundial. Faltaba alimento, había hambre en todo el mundo y muchas personas iban y José los podía salvar. Pero ahora muestra en el versículo 7, José puede ver que Dios le había enviado ahí no solo para salvar vidas, pero específicamente para salvar a su familia, para preservar la familia de la promesa de la cual vendría el Salvador, de la cual vendría el Mesías. Dios le había revelado a José que serían 7 años de hambruna extrema. Y según el versículo 6, habían pasado solo 2 años. Pero estos 2 años ya habían sido suficientes para que la familia de Jacob estuviera desesperada. Ya no tenía que comer. Y José puede ver aquí cómo Dios le llevó a Egipto ahora para salvar a su familia. Así que José les muestra que a pesar del pecado, de la culpabilidad de sus hermanos,
La razón real de que José estuviera en Egipto, ¿cuál era? Que Dios lo envió. Y con esto, con estas palabras, como dice la Biblia de la Reforma, José aparta la mirada lejos de sus pecados y los dirige, la mirada de ellos hacia la gracia de Dios. Los planes pecaminosos de muerte, de maldad de sus hermanos, terminaron siendo, según el versículo 7, para preservarles un remanente en la tierra y para guardarlos con vida mediante una gran liberación. Tremendo, tremendo. El versículo 8 es muy interesante, porque, ¿saben? Parece ser la respuesta de una pregunta que les hicieron los hermanos a José muchos años atrás. Si lo recuerda, cuando José tiene los sueños y se lo cuenta a los hermanos, la respuesta de los hermanos está en Génesis 37:8. Le hacen esta pregunta, llenos de ira, los hermanos a José: ¿has de reinar tú sobre nosotros? ¿Has de reinar tú sobre nosotros? 22 años después llegó la respuesta, versículo 8. Soy el gobernador de toda la tierra de Egipto. Sí, José iría a reinar sobre ellos. ¿Por qué? Porque la providencia de Dios es imparable. José les muestra aquí el gran poder que tenía, desde la intimidad con Faraón hasta el gran poder que tenía en toda la nación de Egipto. Ahí en el versículo 8, vean, primero dice que era padre de Faraón. Aquí no hay unidad entre todos los intérpretes de qué es lo que significa, pero parece que lo más probable, como lo dice Evis Carballosa, es que José, como era el principal consejero del rey de Egipto, era considerado como padre de los reyes, de los gobernantes, porque les aconsejaban tal como un padre le aconseja a su hijo. Así que muestra aquí el grado de intimidad que tiene con la persona más poderosa del mundo. Pero no solo eso, sino que José también era señor de toda la casa de Faraón. Es decir, le muestra también el grado de poder, de confianza que había ganado. Imagínense cómo procesaban la información los hermanos. ¿Qué me está diciendo? Y no solo eso, sino que les muestra su poder en la nación más poderosa del momento. José era el gobernador de toda la tierra de Egipto, la potencia mundial en ese momento. Aquí José se está secando las lágrimas, retomando la compostura, mientras sus hermanos siguen pasmados. ¿Qué está pasando? ¿Cómo es esto posible? Esta es una escena preciosa. Y saben, esto que está afirmando José es un entendimiento de quién era su Dios. Es un entendimiento de que Dios en su providencia, en su soberanía, abarca incluso el horroroso pecado. Y esto es una realidad que muestran las escrituras y vamos a ver aquí un brochazo muy rápido de cómo las escrituras o la teología también muestra de cómo Dios gobierna y es soberano incluso sobre el pecado. Pero antes quisiera recomendarles un pequeño libro. Es un libro muy pequeño, es un libro para ponerse en el bolsillo, que se llama Pecados Espectaculares, escrito por John Piper. Es un libro que muestra justa esta realidad, de cómo Dios usa el pecado para hacer propósitos espectaculares. Es un libro que leí hace años y todavía tiene verdades que me retumban en la cabeza. Y es wow si quieren profundizar en esto que vamos a ver muy rápidamente, porque la Biblia no niega que Dios a veces permite el pecado, pero siempre con fines buenos. Por ejemplo, nos desconcierta un poco ver cómo Roboam, el hijo de Salomón, peca al rechazar los consejos sabios que le habían dado los ancianos y tomar los consejos necios que le habían dado los jóvenes y con eso tratar duramente al pueblo. Ese pecado trajo una consecuencia desastrosa y fue que la nación de Israel, que era una, se dividió en dos, se dividió. Es una consecuencia casi que irreparable. Pero en medio del pecado, el texto bíblico en Primera de Reyes 2:15 nos dice: el rey no escuchó al pueblo, ese horrible pecado que trajo tanto mal, porque lo que había sucedido era del Señor. Ese pecado era del Señor. O
el Señor lo había permitido porque tenía propósitos con eso. Pero ¿cómo? ¿Cómo es que algo tan atroz como el pecado de Roboam, que trajo tanto desastre sobre la nación de Israel, era del Señor? Y la Biblia, este no es el único lugar de la Biblia, varias veces trae afirmaciones como esta, mostrando que aún Dios permite a veces el pecado conforme sus planes. Y me gusta mucho la definición de Piper aquí en este libro Providencia, que dice: Dios, en su infinita sabiduría, bondad, santidad y justicia, sabe cómo gobernar las elecciones buenas y malas de todos los humanos sin pecar Él mismo, ni convertir las preferencias, elecciones humanas en acciones moralmente irrelevantes y robóticas. ¿Qué está diciendo aquí Piper? Primero nos dice que Dios sabe cómo gobernar las elecciones de los humanos, tanto las buenas como las malas. Es decir, Dios gobierna aún sobre el pecado de cada ser humano. Imagina la cantidad de pecado que ha cometido la humanidad en la historia. Pues todo es gobernado por Dios, todo. Desde los pecados más atroces que nos horrorizan hasta los que, entre comillas, nos parecen casi inofensivos. Cada uno de ellos es gobernado por Dios. Pero aquí la definición me gusta porque hace dos salvedades importantes. La primera es que Dios no peca ni se contamina con el pecado. Es decir, que Él use el pecado no significa que Él se convierta en pecador, no. Dios es santo y que gobierne las elecciones pecaminosas de cada persona no le quita esa santidad. Él puede usar el pecado sin pecar y sin contaminarse por el pecado. Así como los humanos, que pueden usar virus mortales sin contaminarse, pero para crear vacunas que benefician a toda la humanidad, así Dios puede gobernar el pecado sin afectarse y usarlo para bien. Dios gobierna sobre el pecado sin contaminarse de él, pero hace otra salvedad muy valiosa, y es que Dios no hace que las preferencias ni las elecciones humanas sean moralmente irrelevantes y robóticas. Aquí está hablando de algo que se conoce a veces como el determinismo, lo cual negamos. Y es que el determinismo es mostrar que la soberanía de Dios hace que los hombres sean como robots. Sí, que no tienen capacidad de elegir, sino que Dios les dice y no tienen nada de capacidad, no tienen elección. Pero no, la Biblia muestra que nuestras elecciones son reales. Cuando pecamos, lo hacemos por elección propia y tendremos que responder delante de Dios por eso. Pero aún, esas malas decisiones están dentro del alcance de la providencia de Dios. Aún tu pecado es usado por Dios para gloriosos y santos propósitos. Y también me gusta mucho cómo otro teólogo holandés, Herman Bavinck, lo expresa. Dice, precisamente, bueno, aquí él está como respondiendo o meditando en la pregunta de, bueno, si Dios es soberano, ¿por qué permite el pecado? ¿Por qué no lo ha extinguido? Y dice, precisamente porque Dios es absolutamente santo y todopoderoso, puede hacer lo que nosotros no podemos, que es usar el pecado como un instrumento en su mano. ¿Qué es el pecado para Dios? El mismo pecado que a nosotros nos esclaviza, nos hace miserables. Para Dios es un instrumento con el cual hace cosas gloriosas. Y continúa diciendo, Dios nunca habría tolerado el pecado si hubiera podido gobernarlo de una manera absolutamente santa y soberana. Como sabía que era absolutamente capaz de controlar el pecado, y aquí cita al teólogo Agustín. Ojo a esto, saboreémoslo, es muy profundo. Considero mejor sacar bien del mal que permitir que el mal no existiera en absoluto. Considero mejor sacar bien del mal. Porque existe el pecado, porque no se ha extinguido, porque Dios puede de ese mal sacar mucho bien, que muestre su gloria.
y que beneficie a su iglesia. Este es nuestro todopoderoso Dios, que aun de algo tan horrible como nuestro pecado puede sacar bien. Pudo llevar a José a Quito, algo muy bueno, por medio del pecado de sus hermanos, algo muy malo. Me gusta cómo David Barceló lo ilustra y dice: Dios es un director de orquesta tan maravilloso que hace sonar una música celestial aun cuando nuestras vidas están rotas y desafinadas. Dios tiene el poder de usar instrumentos desafinados, rotos, destruidos como tú y yo, y hacer música celestial. Glorioso Dios, glorioso Dios. No sé si ustedes sabían, pero Alex no es el papá biológico de mi esposa. El papá biológico fue un hombre que nunca quiso responder por ella. Nunca estuvo presente y, como podrán imaginar, esto trajo muchas consecuencias difíciles, lamentables en la vida. Pero esta semana estaba hablando un poco de ese tema con mi esposa y ella me dijo algo que me dejó muy pensativo y me dijo: ¿sabes? Ese pecado ha traído mucho más bien que mal a mi vida. De hecho, puede que haya sido el pecado que más bendición ha traído a mí. Si no fuera por ello, no tendría el papá que tengo ahorita, no tendría las hermanas que tengo ahorita, no tendría la familia que tengo ahorita y que amo. No me imagino cómo sería mi vida si Dios lo hubiera permitido, el pecado de ese hombre. Ese es nuestro Dios. De hecho, hasta me atrevo a decir que hubo más personas bendecidas por medio de ello que afectadas por medio de ello. Hasta yo tengo un gran suegro. Es impresionante todo lo que Dios puede hacer. Ese es nuestro Dios tan poderoso que usa el pecado como una herramienta para traer bien a sus hijos, que del mal saca bien. Aún el pecado lo usa para bendecir a sus hijos. Y yo sé que a veces vemos como definiciones, libros y vemos: uy, esto es como muy teoría, desconecto la mente, pero esto es tan práctico, la teología es tan práctica, porque la realidad de la vida, del matrimonio, del trabajo, de la familia, de la iglesia, de la sociedad en que estamos, es que vamos a sufrir por el pecado de otros, en mayor o menor medida. Ven que hayan pecado contra ti, maltratándote, adulteraron en contra de ti tu cónyuge. Tuviste papás ausentes, tienes hijos que ahora parece que te odian y no te dirigen la palabra. Has recibido engaño, traición, abandono, maltrato, ingratitud. Y eso te tiene en un pozo oscuro y profundo de amargura, donde solo acumulas rencor, resentimiento, deseo de venganza, odio, autocompasión. O puede que incluso sean pecados de la cotidianidad. Tu cónyuge te habló de forma irrespetuosa. Tus hijos están peleando entre ellos y ya no sabes qué hacer. Tus amigos se les escapó algo en público que tú les habías contado en secreto. Tus vecinos, del ruido que hicieron anoche, no te dejaron dormir bien. Y todo eso produce en ti también, como, tal vez en menor medida, pero también un sentimiento de venganza, de hacerles sentir como me siento yo, de responder en ira, de tratarlos mal. Pero escucha, Dios está detrás de todo ello, de todo. No busques culpables, más bien busca encontrar la providencia divina que controla todas las cosas, aún esos pecados que te hieren a ti. Cuando ves a Dios que con su poder controla todo pecado y que promete en Romanos 8:28 que para los que le aman todas las cosas le ayudan a bien, no necesitas entrar en ese pozo de la autocompasión, del rencor, del resentimiento. No necesitas buscar desquitarte, hacer sentir mal a nadie. No necesitas mentir, no necesitas manipular a nadie para salirte con la tuya. Necesitas tener fe. Tener fe. Confiar que el soberano está al control y que esa fe
te guíe a obedecer, a amar. Por eso necesitamos todos una teología sólida. Necesitamos conocer quién es nuestro Dios, conocer sus atributos, conocer su voluntad, esforzarnos por conocer más su gloria, porque así, solo así, nos habilitamos para amar y amar profundamente. Ese es el caso de José. Y vamos al segundo punto. El profundo amor de José, versículo 9 al 15. El profundo amor de José. Acá, como dice Carballosa, en estos versículos que vamos a ver, José exhibe una profunda piedad filial. El amor profundo de José es demostrado frente a quienes menos lo merecían, su familia. Y esto va en dos partes, vamos a enfatizar más en una que en la otra, pero primero se debe cuidado hacia su padre y segundo en el perdón hacia sus hermanos. Así que veamos primero el cuidado hacia su padre, ese amor profundo manifestado en el cuidado hacia su padre. José sigue hablando con sus hermanos, volvemos a la historia, sigue hablando con sus hermanos y les dice en el versículo 9, dense prisa y suban a donde mi padre y díganle, así dice tu hijo José, Dios me ha hecho Señor de todo Egipto, ven a mí, no te demores. Acá se ve el gran afán que tenía José por ver a su padre. Lo repite dos veces en el mismo versículo, en el versículo 9. Dense prisa, no se demoren. ¿Cuál era la urgencia de José? Bueno, que su padre estaba en necesidad por al menos dos razones. La primera era porque estaba en una región donde había hambre extrema, donde había escasez. Y como ya lo vimos y también lo repite en el versículo 11, esto no cambiaría durante los siguientes 5 años. Durante los siguientes 5 años donde él estaba, iba a haber solo hambre extrema. Pero en segundo lugar, Jacob, el padre de José, está en necesidad porque estaba en su vejez. De hecho, me sorprendió esto. Génesis 37:3 dice que Jacob, el padre de José, Jacob amaba a José porque era para él el hijo de su vejez. Quiere decir que cuando Jacob tuvo a José, ya estaba entrado en vejez. Y ahora José tiene 39 años. De hecho, podemos saber cuánta edad tenía. Génesis 47:28 dice que Jacob, el padre de José, vivió 17 años en la tierra de Egipto y murió a la edad de 147 años. Quiere decir que para Génesis 45 debía tener 130 años aproximadamente. 130 años. Y la vejez siempre llega con dificultades. Algunos más dificultades que otros, pero siempre con dificultades. Algunos son más dependientes que otros. Pero podríamos suponer que Jacob ya era un hombre con muchas limitaciones, sin capacidad para sostenerse a sí mismo, con muchas menos fuerzas de las que tal vez tuvo antes. Por algo, Jacob no estaba ahí en Egipto cuidando de su hijo Benjamín. Tuvo que enviar a sus hijos porque ya no tenía la fuerza para hacer ese tipo de viajes. Por lo cual José manda a sus hermanos a que testifiquen, yo estoy vivo, José, yo estoy vivo. Y no solo vivo, sino que el versículo 9 también le dice, yo soy el Señor de todo Egipto. José quería que su padre disfrutara de la gran abundancia que Dios le había dado por gracia. Vean cómo sigue el mensaje hacia su padre Jacob. Versículo 10. Y habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú y tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ovejas y tus vacas, y todo lo que tienes. Gosén era una tierra rica en agricultura. Quedaba cerca del río Nilo, lo que permitía que, por el acceso de agua, fuera una tierra muy fructífera. Podíamos imaginar esa tierra llena de pasto, llena de vegetación. Como dice el diccionario Baker, José asentó a su familia allí porque era lo mejor de la tierra, buena para el cuidado del ganado y sobre todo, como dice el versículo 10, porque estaba cerca de él. Porque José los podía tener cerca. José quería tener a su padre cerca para cuidar de él hasta el último de sus días
tal como lo hizo. Y no solo a su padre, sino que vea, también a tus hijos de tus hijos, tus ovejas, tus vacas y todo lo que tienes, es lo que nos dice el versículo 10. Yo creo que ahí los hermanos respiraron llenos de alivio. Porque, ¿qué quería decir? Que ellos también iban a poder disfrutar de esa tierra. Y no solo ellos, sino sus familias, sus animales. ¿Quién sabe cuántos animales de ellos ya habían muerto por el hambre extrema del lugar donde estaban? No tenían pasto para comer, pero ahora iban a habitar en un lugar lleno de pasto. Hasta los animales serían beneficiados. Y vean el compromiso de José para con su padre en la vejez. Versículo 11. Allí proveeré también para ti. Este mensaje es de José para Jacob. Allí proveeré también para ti. Pues aún quedan 5 años de hambre para que no caigas en la miseria tú, ni tu casa, ni todos los que tienes. Y ahora, le dice a sus hermanos, los ojos de ustedes y los ojos de mi hermano Benjamín ven que es mi hueca la que les habla. Notifiquen pues a mi padre toda mi gloria en Egipto, todo lo que han visto. Dense prisa, traigan aquí a mi padre. José confiaba en Dios y sabía que si Dios le había dicho que serían 7 años de hambruna, serían 7. Y por eso afirmaba, sin dudar, que le quedaban 5 años de esa gran aflicción. Si no lo traía, lo que afirma acá es, mi padre y mi familia caerá en miseria. Por eso José quería tenerlo cerca, como dice el versículo 11, para proveer para él. Qué profundo amor, qué compromiso. Su arduo trabajo diario iba a ayudar a proveer, ya no solo a su núcleo familiar, porque recuerden que José era casado y tenía hijos, ya no solo a la nación de Egipto y a las personas de alrededor, sino también iba a proveer a su padre y a su familia extendida. Y vean, esto es un detalle no menor. José estuvo en casa de su padre hasta los 17 años, que fue la edad donde los hermanos lo vendieron a Egipto. Y como ya lo vimos, Génesis 47, 28, dice que Jacob vivió 17 años en Egipto al cuidado de José. José estuvo 17 años en casa de su padre y el padre estuvo 17 años al cuidado de su hijo. La misma cantidad de tiempo prácticamente, José tuvo la oportunidad de retribuir todo el cuidado que había recibido de su padre. Hasta acá es que ni el valiente Judá había abierto la boca. Todos estaban mudos. Por eso en el versículo 12 creo yo que les dice prácticamente en mis palabras, vean, sí soy yo. Para el versículo 13, ahora todo esto que han visto, vayan, cuéntenle a mi padre y tráiganlo aquí urgentemente. Y este ejemplo que José nos da realmente es un principio que vemos en toda la escritura. De principio a fin en toda la escritura, y es que los hijos deben encargarse y cuidar de sus padres cuando ellos están en vejez o enfermedad, cuando ellos son dependientes. Por ejemplo, lo vemos en el Antiguo Testamento en la ley. El 5.º mandamiento de la ley, ¿saben cuál es? Honrarás a tu padre y a tu madre. Y vayan buscando Mateo 15, por favor, porque yo sé que cuando leemos este mandamiento, pensemos que el honrar es para los hijos que están todavía en casa, ¿cierto? Para los niños, adolescentes que aún están en casa. Y claro, está bien interpretado que deben honrar a sus padres haciéndoles caso. Pero vean que Jesús cuando estuvo en esta tierra, no solo mostró que el honrar involucraba eso, sino también del cuidado hacia los padres en su vejez, cuando son dependientes. Y el contexto acá es que los fariseos están hablando con Jesús. Y pues los fariseos, queriendo hacer cumplir las leyes que ellos mismos habían puesto, le dicen en el versículo 2 de Mateo 15, los fariseos a Jesús, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Aquí, esto que estaba diciendo son leyes que los mismos fariseos habían puesto, habían impuesto sobre el pueblo.
Esto de lavarse las manos antes de comer no es algo que está en la ley, sino algo que los fariseos habían dicho que debían cumplir. Por eso en el versículo 3 dice, Jesús les preguntó, ¿por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que tú pudieras ser ayudado. No necesitará más honrar a su padre y a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Entonces acá ya dijo una de las leyes extrabíblicas que los fariseos habían puesto, y era que se tenían que lavar las manos, pero aquí les menciona en el versículo 5 y 6 otra. Y es que los fariseos creían que el dinero con el cual podía ayudar a los padres en su necesidad, en su vejez, si lo uso para ofrendar, entonces ya no estoy en la obligación de ayudar a mis padres. Ahora, también tenían otra ley, era que esto es para Dios, pero todavía lo puedo usar. Pero bueno, no es el momento para hablar de eso. Pero Jesús lo que les dice en respuesta es, vean ustedes, con sus tradiciones están deshonrando a sus padres, están violando el quinto mandamiento. Véanlo ustedes, al final del versículo 6 dice, ustedes invalidaron la palabra de Dios, le dice Jesús a los fariseos. Así que la honra de los padres, el quinto mandamiento, y sostenerlos en su vejez y necesidad son cosas que van de la mano. Si tus padres están en soledad, enfermedad, vejez, necesidad, pero tal vez no les ayudamos, tal vez incluso espiritualicémoslo como los fariseos, por las demandas ministeriales y eclesiales, es lo mismo que están haciendo ellos. Jesús dice, estás invalidando la ley. Así que el Antiguo Testamento nos muestra esta verdad, pero también el Nuevo. Vean, 1 Timoteo 5, acompáñenme ahí. 1 Timoteo capítulo 5. El contexto de este pasaje es que Pablo está escribiéndole a Timoteo y le está mostrando cómo deben cuidar a las viudas de la iglesia, a las que estaban en necesidad. Y vean, versículo 3. Honra, si ven que es la misma palabra que debemos honrar a padre y madre, honra a las viudas que en verdad son viudas. Y la palabra honra está hablando de proveer, de cuidar. Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, que aprendan estos primero a mostrar piedad para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es agradable delante de Dios. Lo que está diciendo Pablo es, mira, es verdad que la iglesia debe ayudar, debe sostener a las mujeres que están solas en necesidad. Pero como lo dice el versículo 3, no a cualquier viuda debían sostener. Por ejemplo, debían ser realmente ancianas que no tuvieran fuerza ni posibilidades de sostenerse a sí mismas. El versículo 9 dice que debían ser mayores de 70 años. Pero dice Pablo en el versículo 4 una verdad muy importante, y es que dice, las viudas ancianas son primero responsabilidad de los hijos. Incluso si no tiene hijos, ¿de quién? De los nietos. Si realmente está sola, ahí entra la iglesia. Es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y un paréntesis acá que por lo menos, ya que va a ser padre, es algo que quiero aprender, y es que debemos velar porque nuestros hijos también amen y admiren a los abuelos. Puede que en un futuro sean ellos los que tendrán que sostenerles. Pero creo que lo más importante, ya cerré el paréntesis, creo que lo más importante, la clave de este versículo, ¿cuál es? ¿Cuál es la razón principal por la cual los hijos deben cuidar y recompensar a sus padres cuando ellos están en vejez, en necesidad, en limitaciones? Al final del versículo 4 lo dice, porque esto es agradable delante de Dios. Dios se agrada de esto. Dios se agrada cuando un hijo cuida, acompaña, provee, ama a sus padres
según sus necesidades. Y mira, esto que dice la palabra de Dios es algo que Dios ha puesto hasta en nuestras conciencias, porque aún la ley del hombre lo demanda. La ley colombiana lo demanda. Hice la tarea. Ley 1850 de 2017 establece el deber de los hijos de brindar cuidado, auxilio y alimentos a sus padres cuando esto lo necesitan, especialmente en la vejez o en caso de enfermedad o demencia. Pero como siempre nuestra carne, a la hora de obedecer a Dios, se va a negar. Marcos Peña, que por cierto fue de quien aprendí la gran mayoría de cosas que le estoy compartiendo, hace un estudio de este tema y cita un proverbio holandés. Y este proverbio holandés dice: parece que es más fácil para un padre pobre sostener a 10 hijos que para 10 hijos sostener a un padre en necesidad. No puede ser eso lo que mostremos como creyentes. Vean, este es un llamado que yo sé conlleva de mucha sabiduría, prudencia, oración. Cada caso es muy diferente. Requiere que sepamos muy bien las prioridades bíblicas para no afectar el matrimonio o el hogar. Y aparte las limitaciones también de caso en caso son diferentes. Para José era muy claro, ¿no? Él tenía abundancia, trabajo, poder, espacio. Su padre, todo contrario, estaba en necesidad, en escasez, pues lo trae cerca para proveerle. Pero ese es el caso de José. Por ejemplo, Jacob, su padre, no tenía colpensiones. En nuestro caso hay muchos que tienen esa bendición de tal vez la ayuda que necesitan no es monetaria, pero siempre hay limitaciones en la vejez. Tal vez algunos sí sea física, de compañía. Pero el punto importante es que la forma de cuidar a los padres en la vejez, que varía de caso en caso, es algo que agrada a Dios. Primera de Timoteo 5:4, esto es agradable delante de Dios. Por eso debemos pedir la ayuda del Señor, su sabiduría, su prudencia, cuando lleguen esos casos. Y también requiere fe. Estudiando este tema, leía de personas cuyos padres tenían enfermedades como la demencia o cosas muy difíciles que hacían que cuidarles conllevara mucho sacrificio, mucha abnegación. E incluso hay personas aquí en esta iglesia local que para mí han sido un ejemplo muy claro de este principio bíblico. Hombres que deben trabajar más para proveer no solo a su círculo familiar, sino también a sus padres. Hijos que sacrifican de su tiempo, hasta en llamadas de celular, para ayudar a su padre, a su madre a pagar un recibo. Cónyuges que sacrifican espacio, privacidad, comodidad para cuidar de sus suegros. Hace poco supe de un predicador que yo escuché bastante, de un pastor predicador que yo escucho bastante y sé que varios de ustedes también, que tuvo que salir de su ciudad, de su iglesia local, de su ministerio, para ir a otro país y cuidar de sus suegros en una enfermedad. Y este es un llamado que, seamos los realistas, no se va a llevar el aplauso de las personas. O sea, posiblemente ninguna iglesia de Estados Unidos te va a buscar para ofrendarte por el gran ministerio al cuidar de tus padres. No. Por eso es un llamado que requiere de fe, porque esto no lo hago para agradar a hombres. Esto es agradable delante de Dios, primera de Timoteo. Fe también en que Dios es soberano. Mira José entendió, Dios me ha llevado a Egipto y ahora es claro que su soberanía ha acomodado todo para yo traer a mis padres y proveer hasta el último de sus días. Confía que Dios es soberano. Si te ha llevado para sacrificarte más y cuidar de tus padres, de tus suegros en la vejez, Él sabe lo que hace. Algo quiere enseñarte. Quiere formar en ti la imagen de Cristo. Son esos momentos que, como dice Lucas Alemán, la fe se ejercita sin recibir aplausos de nadie. Ahí, en la cotidianidad, siendo abnegado día tras día. Ahí la piedad es formada. Ahí debemos perseverar. Porque, ¿saben? Vivir por fe, que fue algo que cantamos hoy, no es un llamado exclusivo para misioneros, para obreros tiempo completo.
Vivir por fe es un llamado para todo creyente. Vivir por fe se traduce en una madre cansada de dormir poco mientras dudamente alimenta a su bebé, pero confiada de que eso agrada a Dios y que Dios le hará las fuerzas. Vivir por fe también se ve en un joven encerrado en su casa, tal vez un poco aburrido, sin mucho que hacer, porque le dijo a sus amigos que no iba a ir a ese plan, que sabía que no le iba a beneficiar, que si iba podía pecar. Vivir por fe. O en el contexto de lo que estamos viviendo, también es un matrimonio, una familia, que de forma abnegada buscan formas para cuidar de sus padres, de sus suegros, en la enfermedad, en la vejez. ¿Por qué? Porque la fe me dice, 1 Timoteo 5:4, que esto es agradable delante de Dios. Vivir por fe. Y conectando el primer punto, solo una teología sólida me puede dar esa convicción. Solo una teología sólida me puede mostrar la mano invisible de Dios, permitiendo aún las limitaciones de mis padres, de mis suegros, y aún toda la forma de poderles ayudar, sea cual sea la forma en que se les puede ayudar. Y quisiera hacer una salvedad porque conozco mi carne y puede que también la de ustedes, y sabes escoger una enseñanza bíblica y usarla para mal. Y si eres tal vez un hombre o una mujer mayor, esta enseñanza no es para que llegues ahorita donde tus hijos, sí ve y usted ni una sola llamada. Es justo lo contrario lo que quiero enseñar, lo que veo en la palabra. Y es que aun si fuere cierto que tienes hijos que no cuidan de ti, que te han abandonado, recuerda, Dios usa ese pecado como un instrumento para bien. Y recuerda que hay que tener fe en el Dios soberano, que también dice 1 Pedro 5, Él cuida de ti, Él tiene cuidado de ti. Si Dios cuida de ti, ¿qué más necesitas? No tienes que amenazar a tus hijos, no tienes que manipularlos para que actúen de forma diferente, sino que puedes amarlos con libertad. José tenía una teología sólida que le permitió tener tal convicción para cuidar a su padre, pero también para perdonar a sus hermanos. Y eso es algo que he enfatizado en diferentes partes, entonces no vamos a profundizar en ello. Pero es que mira esta escena tan maravillosa. José termina de dar la petición a sus hermanos de que vayan por su padre y versículo 14 de Génesis 45. ¿Sí están ahí? No les dije que guardaran esa página, lo siento. Versículo 14 y 15. Entonces José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. Y Benjamín también lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después sus hermanos hablaron con él. ¿Qué imagen? ¿Qué escena? Si estuviéramos viendo esto en una película, no sé, tal vez en algún punto de la película nos hubiera gustado ver que los metan a la cárcel, pero posiblemente en esta escena estaríamos todos llorando, porque lo que venció fue la gracia. Lo que primó fue el amor, el perdón, dado a aquellos que no lo merecían. La sólida teología de José, que confiaba que era Dios y no eran sus hermanos los que le habían llevado a Egipto, fue suficiente para no tener que culpar a sus hermanos, sino abrazarles, llorar con ellos, tener conversaciones con ellos tranquilas, armoniosas, llenas de gracia. El corazón de José no estaba buscando culpables. No se llenó de amargura, no se llenó de rencor, no cuestionó, no amenazó, no se autocompadeció, sino que en palabras de Pedro, echó toda su ansiedad sobre Dios. Y ahí pudo amar a sus hermanos de forma valiente. La raíz de amargura, la falta de perdón, la autocompasión florecen de una tierra que no tiene una teología sólida, que debe fortalecer la fe. Porque cuando conocemos a Dios como soberano, como aquel que los ama y que promete que para los que le aman todas las cosas cooperan para bien, esas actitudes no están, no deberían estar. Si hay falta de perdón en tu vida, si hay una vida
llena de rencor contra otra persona, pregúntate, ¿conoces a tu Dios? Aquel que te perdonó, aquel que permitió que eso del pasado sucediera para bien, para tu bien. Un perdón verdadero es fruto de fe en el Dios verdadero, soberano y siempre bueno. ¿Sabes? José también es de carne y hueso. José también, si lo pellizcan, le duele. No es un superhombre, sino un hombre que sometió su vida a la dulce y soberana mano de Dios. Tú y yo también lo podemos hacer. Dios tiene control de todo. Gobierna sobre absolutamente todo. Por eso podemos amar con libertad. Por eso podemos obedecer con valentía. Y sabes, esto a mí es de las cosas que me deja loco. Dios usó tanto el pecado como la obediencia para el mismo fin. Déjame mostrártelo. Dios usó tanto el pecado de los hermanos al vender a José a Egipto, como la obediencia de José al querer traer a su padre y a su familia a Egipto para cumplir sus soberanos planes. ¿Cuáles eran esos planes? Bueno, Génesis 15:13, si quieren ir ahí, Génesis 15:13, Dios está hablando con Abraham. Y Dios le dice a Abraham, y Dios dijo a Abraham, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos durante 400 años. ¿Qué usó Dios para cumplir eso? Tanto el pecado como la obediencia. Todo es una herramienta en sus manos para cumplir sus soberanos propósitos. Y hermanos, la conclusión es que si eres creyente, estás en manos seguras. Estamos en manos seguras. Estamos en manos seguras, hermanos. Pero esa verdad solamente será una realidad para nosotros en medida que nos comprometamos con tener una teología sólida, con profundizar las escrituras, comprometernos con la palabra, porque solamente por el lente de la palabra podemos ver esa mano invisible que está detrás de cualquier circunstancia. Solamente la palabra nos dará los lentes para ver a Dios detrás de cada circunstancia. Y ahí, viendo la grandeza de nuestro Dios, podremos amar profundamente, podremos perdonar con libertad, con valentía. Y eso nos llevará a alabar a nuestro Salvador. A nuestro Salvador, aquel que como José también trajo la salvación luego de transitar un camino de dolor como consecuencia del mismo pecado de sus hermanos. Ese no solo José, en mayor medida es nuestro Salvador, quien luego de que nosotros pecamos contra él, trajo salvación. Por amor a nuestro Salvador, sigamos trabajando en estudiar la palabra y fijar una teología sólida, donde crezcamos en nuestra adoración. Y ahí podremos amar y obedecer a aquel que lo merece, nuestro Señor. Oremos. Por medio de ver tu gran poder aún sacando bien del mal, aún usando el pecado como herramienta, nos hace admirar quién eres. Y te ruego, Señor, que esa admiración nunca falte, sino que nos haga esforzarnos para conocerte más, más y más. Por favor, sigue hablando en nuestras vidas. Sigue obrando en nuestros corazones para tus planes que son siempre gloriosos, siempre maravillosos. En el nombre de Cristo oramos. Amén.